Presentamos CN Plus en la tarde. Amigos televidentes, buenas tardes, enorme placer saludarles, qué gusto como siempre que nos acompañen en este programa de todos los días que ofrece CN Plus para ustedes, donde abordamos diferentes temas de interés social y nacional. En esta oportunidad hablaremos del intercambio generacional. Yo creo que muchos de ustedes se van a identificar con esta plática que vamos a mantener con Adrián Mader, él es consultor de estrategia, y es que hoy por hoy, quienes ya estamos un poco más allá del cuarto piso, a ratos no terminamos mucho de entender a estos jóvenes muy positivos que forman parte de otra generación. Unos le llaman la generación X, otros la Y. A veces unos que estamos aparentemente en la X todavía no pasamos la Y, etcétera, etcétera. Adrián, gusto verte. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Adrián, el intercambio generacional casi que en términos estadísticos está entendido en términos estadísticos matemáticos, ¿no? Generación X, y una nueva que es la Z. La Z. Estamos terminando ya la Z, los primeros alfa están naciendo, aquellos que nacen a partir de 2013, 2014, los alfa, que todavía no sabemos mucho de ellos. Se está recién Nosotros los que ya estamos en un poco más allá de 40, ya estamos en la X todavía. X claramente, ¿no? Es una X clara. ¿Qué caracteriza cada una de estas generaciones, a la X? A la X, a ver, es una generación muy parecida a sus padres. Esa es la primera característica. La diferencia de aquellos que nacieron entre el 64 y el 80, nos incluimos de manera orgullosa. Ahí estamos, orgullosos. Esa generación se caracteriza efectivamente porque nuestros papás tenían televisión y nosotros lo mismo. Ponle color o quítale color. Había radio, había prensa, había prensa. El acceso a la información, el mismo, ¿no? Todos escuchábamos la misma emisora, el mismo canal de noticias, en el mismo televisor. Y el acceso a la educación exactamente igual. Nuestros padres y nosotros aprendimos por libros con un profesor al cual había una autoridad y el conocimiento venía por lo que el profesor era capaz de darte en la sala de clase. Y en muchas ocasiones estudiábamos en el mismo colegio que se había educado nuestro padre. Efectivamente. Y seguíamos la misma carrera que evidentemente... Efectivamente. O sea, nuestros padres llegaron a decirnos una cosa. Mira, tú puedes estudiar lo que tú quieras, yo te apoyo, pero recuerda que ahí está el consultorio médico. Te está esperando. Te está esperando, pero yo te apoyo. Y también no había muchas opciones para nosotros en cuanto a estudio, 2, 3, 4 universidades, 4 o 5 carreras tradicionales. Nos parecíamos mucho a nuestros padres. Esa es un poco la característica fundamental de los X. Ahora, cuando vienen los Y, estos jóvenes que nacen con una tecnología creciente, desarrollada, donde el Internet aparentemente, entre comillas, les dice todo, donde existe el Wikipedia, el Google, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? A ver, con esta generación, es una generación que no nace con la tecnología, tal como la tenemos ahora en la cabeza, es decir, hiperconectados en cada instante, con un teléfono celular desde chiquititos, etcétera. No. La suben en su adolescencia y claro, ya tienen una especie de transición a lo que vamos a conversar, que son los Zetas, ¿no? Pero en esa transición ellos ya incorporaron de manera temprana la conectividad, un poquito el acceso al conocimiento ya en la universidad, con el tema del Internet, no todo lo que me dice la autoridad es cierto, hay distintas fuentes. Les falta, por ejemplo, por este mismo hecho, el tema de la crítica, saber criticar y distinguir bien la información que están recibiendo. Y el mismo hecho de la inmediatez hace que a veces se precipiten un poquito, ¿no? ¿Cómo se conectan las dos generaciones? Que un poco es lo que vamos a ir desarrollando. ¿Cómo logran conectarse? Donde el uno critica al otro, donde el uno no se siente muy cómodo con el otro y viceversa. Sí. Es complicada, la conexión intergeneracional es, Wilfrido, súper complicada, porque sobre todo los X, nosotros, pensamos en ellos como estos chiquillos un poquito alocados, que no se dan cuenta lo que es el trabajo. Nosotros tenemos un formato. Nosotros un formato serio, nuestra característica es sábado y domingo es descansar, entre semana te esfuerzas infinitamente y luego, claro, la vida te premiará con una buena jubilación y nos daremos una vuelta por el mundo de viejitos. Ahora, nosotros también a ratos no tenemos horarios. ¿Verdad? También, Somos de trabajar hasta altas horas de la noche, incluidas las madrugadas. Sí, y ellos en cambio tienen otro toque, ¿no? Otro toque. El trabajo para nosotros es trabajo y si hay que trabajar más, trabajamos más. Ellos, el concepto fundamental es no esperes hasta el final para disfrutar del premio. La vida es ir disfrutando y trabajando a cada instante. Te pongo un ejemplo. A nosotros era clásico que para salir a jugar, ¿qué teníamos que tener listo? Las tareas. Las tareas, el deber. Entonces, tú, en el fondo, nos metían psicológicamente nuestros padres que los deberes era algo negativo, dificultoso que tienes que pasar para después disfrutar. Okay. El fin de semana,
era lo simpático, pero después de un lunes a viernes donde no ves televisión, ellos no tienen eso ya en la cabeza. ¿No crees que nosotros terminamos siendo muy abstractos y ellos un poco más concretos? Infinitamente más prácticos, totalmente más prácticos, porque de hecho ellos en este tema, por ejemplo, del descanso, que es súper interesante, ven modos de mientras trabajan, descansan. Y es por eso que a veces la productividad, en cierto sentido, si no se maneja bien, y esto es un tema interesantísimo para el mundo de la alta empresa, cómo manejar el ambiente lúdico de trabajo con estas generaciones sin bajar la productividad. Tema clave y central del intercambio generacional enfocado a la alta empresa. Adrián, ¿qué está pasando ahora cuando nosotros estamos muy acostumbrados a leer el periódico, a tener un libro en el velador, a un poco hacerle la crítica a estos libros, a subrayarlos? Y hoy por hoy los jóvenes creen que leen mucho, pero lo leen desde el Wikipedia, desde el Google, creen que todo lo tienen allí y empiezan como a desafiarte a nivel de conocimientos desde su tablet, desde su teléfono, desde su smartphone. Sí, eso pasa mucho y ahí esto tiene una ventaja y desventaja. La ventaja es que tiene una capacidad de abarcar mucho más. Una investigación que pude realizar en Chile, cuando estudié filosofía de la educación y antropología de la educación, llegamos a tener en el año 2004, 3 de cada 10 chicos en un salón de clase tomaban Ritalina. 3 de cada 10. 3 de cada 10, recetados como hiperactivos. Por eso yo siempre digo a los papás, ojo cuando le diga el profesor, oiga, es que su hijo es hiperactivo. Yo sí, es que el profesor es hiperlento. Entonces ellos abarcan más. ¿Ya? Ellos abarcan más, pero muy superficiales. Pueden estar conectados con varias pantallas al mismo tiempo. A nosotros nos molesta infinitamente cuando te toca Cierto cambiar ruido. de clave. ¿no? Ajá. Y otra cosa, no, es que ya no me voy a abrir cuenta de Instagram, otra clave más. Y ahora otro programa más. Entonces, nosotros profundizamos más. Pocos conocimientos más profundos, ellos tienen un abanico. Ahora, muy nosotros más somos de los que abrimos el Word o abrimos el Excel y nos enfocamos en esos dos programas como máximo. Ellos tienen abierto 20 ventanas y en las 20 se están operando, en las 20 están trabajando. Y además, te digo una cosa más, se habla de hasta las 5 pantallas. El televisor, la realidad real, el teléfono inteligente, la tablet y el computador. Vaya. Oye, ¿qué pasa? Ya un poco, Adrián, metiéndonos en el tema del mercado laboral, donde hoy por hoy se habla de los emprendimientos de estos jóvenes, unos hiperactivos, otros no, pero otros un poco conectados con una realidad, con un mundo que es muy cambiante, muy acelerado. ¿Qué pasa? ¿Cómo logran conectarse con nuestra generación, por decirlo menos, la X con la Y? Hoy hay un problema súper grave en este tema y se va a agudizar más porque vienen ya los Zetas. Los Zetas son aquellos que nacen desde el 94, 95 en adelante. Es una fuerza laboral muy grande que empieza a tener ahora 20, 21 años y que en nada se incorpora al mercado laboral, que ya son más radicales que los Y, porque ya son absolutamente nativo digitales, por un lado, y por otro lado ya salen un poquito con la experiencia anterior. Entonces son más realistas. Los Y son muy optimistas. Los Z, te voy a contar después de un instante, ya son mucho más realistas. Pero ¿qué pasa? Yo quiero entender qué ocurre con esta gente que hoy por hoy ya no piensa como nosotros a nivel de tengo que ir a mi oficina. Porque su oficina es su teléfono, su oficina es su computadora, Claro, lo hacen desde su casa o desde la universidad. Sí, yo estoy trabajando aquí. Sí, sí, efectivamente. ¿Ellos en qué generación? ¿Ellos están en la Y o ya son parte de la Z? Todavía son la generación Y. Zetas, estamos hablando de 20, 21 años que están a punto y es por eso la importancia del tema de que el empleador actual prevea ya no solo los cambios que tienen que tener con los Y actuales, que es súper importante porque se puede estar escapando talento o desperdiciando productividad, sino estar muy preparados porque en nada empiezan a graduarse 1 o 2 años, empiezan ya las primeras generaciones de gente Z que son mucho más realistas, ya no son tan optimistas. Oye, sí. Y son tremendamente emprendedores, ¿ah? Son tremendamente emprendedores. Y efectivos también, ¿no? Absolutamente efectivos. Miren, creo que es la oportunidad, queridos televidentes, para que veamos un video que muy gentilmente ha tenido Adrián Mader, la gentileza de traernos. Vamos a compartirlo enseguida y tú nos irás explicando a qué se refiere cada imagen, Adrián. Vamos con él. Sí, efectivamente, esta es justamente una conferencia que tuvimos hace poco, gran acogida, estaban aproximadamente 600 a 700 personas y en esta conferencia pudimos explicar a profundidad, una conferencia de 1 hora y 20. Cada una de las generaciones. Cada una de las generaciones y sobre todo ya el enfoque. O sea, el enfoque de cómo tratar a los Z. Entonces, bueno, ahí sí ves, hay un muñeco pequeño, ese soy yo con 3 años. Ya. Entonces, ¿por qué yo puedo dialogar conmigo mismo? Y cuál es la diferencia de por qué nos cuesta tanto el diálogo con los otros, ¿no? Y las conclusiones a las que llegaron, ¿cuál es el feedback que rescataste de los asistentes a la conferencia? Por ejemplo, respecto a cómo somos criticados los de la generación Y
por los clásicos de la X, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que para nosotros, al tener un poquito más de experiencia, somos los primeros llamados a la actualización, al ver qué dispositivos nos pueden dar los guía a nosotros. Si nosotros no empezamos a abrir el diálogo, simplemente vamos a seguir tachados de retrógrados, de desconectados, de gente que no entiende, etcétera, ¿no? Pero esto es un desafío para las nuevas empresas Absolutamente. y para las nuevas generaciones también. Por supuesto, para ambos. Sí, hay que entender que mi jefe tiene unos problemas concretos para entender estas nuevas dinámicas, pero también tiene muchas cosas importantes que enseñarme. ¿Tenemos los mismos problemas? No. A ver, por ejemplo, los Y y los nuevos Z, su problema fundamental sería la precipitación, ¿no? Adelantarse mucho. Nosotros, la experiencia nos ha ido dando golpes, ¿no? De uno u otro modo, y somos un poco, si quieres, un poquito más inocentes. ¿No crees que nosotros somos más constantes en el ámbito laboral? Bien. Permanecemos durante muchos años en el mismo puesto de trabajo. La generación Y un poco como que esto no me gusta, no me interesa y aparecerá otro trabajo. Fíjate una cosa, está previsto que para la generación Z cambien 17 veces de trabajo en promedio en toda su vida. No te puedo 17 veces. El concepto de hacer carrera, de tú te desarrollas en un sitio y trabajas y progresas y para sigues, ellos es inexistente. Es que es fatal. Es decir, estar más de 5 minutos con una cuestión, tú imagínate estar 5 o 10 años ¿Ya? en una empresa. Oye, y ahora en el tema de sueldos, digo, porque esto debe llamar la atención también, el intercambio generacional a las empresas. ¿Cómo se resuelve el tema de sueldos? Nosotros tenemos un chip. Sí, clarísimo. Wilfrido, gran parte de mi trabajo actualmente es esa consultoría a tantas empresas que están desesperadas diciendo, y mi sistema de remuneración ya no me funciona. No le puedes decir a un chico de estos, te pago más. Es que no quiero tu dinero. Quiero flexibilidad de horario. Quiero tener un gato en la oficina. Quiero poner unas plantas. Y tú me estás contratando a mí no para que te haga un trabajo, sino para que te aporte algo. No me pidas que venga todo el día, entonces. Claro, no me pidas que venga, déjame salir. Es que además practico deportes. Resulta ser que ahora pues se ponen el aparatito, salen, corren, saltan y eso Y de ahí vuelven sudados. Lo de patear el balón con 2 palos, o sea, eso es del pasado, ¿no? O sea, ahora los deportes son inversiones grandes de dinero y es que me voy a la carrera de Nueva York, me voy a la carrera de ni sé dónde, que ¿sabes qué? Es que con unos amigos vamos a hacer una acampada y ni sé qué. Entonces yo el miércoles, pero regreso el jueves al mediodía y te dicen como lo más normal. Entonces, o te dejas permear por esto y conduces ese talento con una habilidad gerencial clave para saber cómo remunerar. Tú dices, mira, ok, no te sube el sueldo y si te dejo un día libre y tú compensas esas horas como quieras, estas 8 horas, tú anda poniendo 2, 2, 2, 5. O sea, se intentará o se intenta ser flexible, un poco racionalizar el asunto. Esto propones tú, pero esta es mi idea también. Conducir, por supuesto. La alta dirección conduce y eso es súper importante. Es decir, no dejar de mandar. Ellos necesitan un poquito el tema de la autoridad. Acuérdate que, y este es un tema interesante, uy, que podríamos conversar tanto, oye, sí, pero el tema de la autoridad para nosotros se fundamentaba en la autoridad por la autoridad. Es que, ¿por qué? Porque soy tu padre. Y punto. ¿Por qué? Porque soy tu jefe. Entonces hay una tira de Mafalda, no sé si la conoces, muy simpática, ¿no? Sí. La de, ¿por qué voy a hacer esto? Porque soy tu madre y yo tu hija. Si es cuestión de títulos, nos graduamos el mismo día. Entonces, en ese sentido, la autoridad ahora para ellos no es la autoridad del jefe porque es el jefe. Es la autoridad que viene dada por el nivel de conocimientos por el prestigio. Y el prestigio. Adrián, se me acabó el tiempo desafortunadamente. ¿Dónde podemos, no solo yo, los televidentes, encontrar un poco más información respecto a esto? Creo que hay una cantidad de empresas interesadas en conocer más de ti, de tus servicios, y obviamente yo me voy a comprometer a volverlo a traer a Adrián a otro programa, ojalá en unos días más, porque creo que hay que profundizar un poco más de este intercambio generacional. Pero un portal web, no sé, donde podamos ver más información. La página web mía es www.adrianmader.com y además también en el canal de YouTube que se puede encontrar en la página web encontrarán toda la conferencia para que es como un abrebocas para ir un poco teniendo ideas. Oye, me parece interesantísimo, quiero agradecerte realmente haber compartido tu experiencia estos minutos aquí y me comprometo a que los televidentes y yo te volvamos a tener en unos días seguidos aquí en CNews. No, pues, y Wilfrido, muchas gracias, encantado. Ha sido una entrevista que he pasado muy bien estos minutos. No, yo me la gocé también, pues no sabía que formaba parte de la X. De la X, puro, X de puro la además. X puro. Bueno amigos, sigan con nosotros, Adrián Mader esta tarde compartiendo con nosotros el intercambio generacional. Me quedaron algunas interrogantes que les ofrezco desarrollarlas en los próximos días. Vamos a la pausa, usted siga con nosotros, ya volvemos con nuestro siguiente invitado.